Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a encontrar este podcast. Mi nombre es Daniel y hoy vamos a hablar sobre un tema muy puntual, que es el futsal femenino y deporte femenino en general, con nuestra invitada especial, Agostina Chiesa. Como ya saben, siempre hay un equipo atrás de ese proyecto de la Fundación. Los paso a presentar. Nico, ¿cómo andás? Hola Dani, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Vamos a ver un gran programa en el día de hoy. Y presento a Flor, ¿cómo estás? Hola Nico, hola Dani, ¿cómo andan? Bueno, nada, yo muy bien, muy contenta hoy. ¿Quién falta saludar? Ya está, ¿no? ¿O a Gaby le saludaron? No, Gaby. Gaby. Gaby, Siento perdón. que, Hola siento que me está Gaby. haciendo bullying, porque Estamos siempre no volviendo. entiende mi nombre. Perdón. Yo edito después, así que tengo poder sobre ustedes, no me van a enojar. Eh, bueno, ya quedé presentado, entonces ya dijeron mi nombre, ya está. Y a nosotros siempre nos gusta que les invitades se presenten como ellos más les gusta. Así que le dejamos la palabra a la invitada para que se presente como ella tenga ganas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agostina Chiesa, soy jugadora de futsal. Eh, juego en Europa, estaba en Italia y ahora estoy por cerrar un contrato con España. Así que nada, gracias por la invitación y espero que nos divertamos en la charla. Bueno, Agos, estamos muy contentos de tenerte acá hoy y que te sumas a esta charla. Más que nada, queríamos comenzar hablando un poco de tus comienzos en el futsal femenino, tu recorrido nacional e internacional, y más allá de eso, tu experiencia como mujer en el mundo deportivo. Bueno, mis comienzos fueron en Buenos Aires. Yo empecé jugando en Racing. Futsal, antes jugaba fútbol 11 en River. Ahí fue cuando me vinieron a ver de Europa, de un equipo de Italia. Eso fue hace bastante, fue en el 2011, 2012, no recuerdo bien. Pero bueno, desde entonces que estoy yendo y viniendo y jugando afuera y también en la selección argentina. Y Agos, te quería contar, ¿vos a qué edad empezaste desde chica? ¿Cómo fue que iniciaste en el fútbol, en el futsal? Sí, empecé cuando tenía 5 años, en realidad. Fue algo familiar de mi papá, mi hermano, de acompañarlo, de jugar en mi casa con vecinos, amigos. Eh, pero bueno, empecé el fútbol profesional, por así decirlo. Recién pude entrar a la cancha a los 14 años, así que fue toda esa etapa, estuve con varones. eh, por ahí intentaron hacer algo con chicas, pero era en una época que no había tantas o por ahí no las dejaban jugar. Eh, Así que nada, empecé a los 14 en Chaco porque soy de Resistencia y cuando terminé el colegio ya me mudé a Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo y a jugar en River en ese momento. Algo que me interesa mucho es eso de cuando empezamos a jugar todos, digamos, a los diferentes deportes cuando somos chicos, nos empezamos a relacionar con otras personas y vos contaste recién que te relacionaba el de tu deporte, te diste que relacionarte más con chicos porque no había como las suficientes chicas quizás para poder jugar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo tomaste de chica? No sé si esas frases como gol de nena vale doble o vos no podés jugar acá, ese tipo de cosas, no sé si las sufriste, si no. Sí, mi experiencia creo que hoy en día cambió un montón con la visibilidad que tiene el deporte femenino y el fútbol femenino, pero yo de chica también me pasaba que no podía jugar un torneo que era solo de varones, que a mí no me aceptaban. No podía jugar en la liga tampoco. Esas cosas creo que hoy en día también siguen pasando, no sé si tanto como antes, pero de, por ahí había chicas que querían jugar y la familia no las dejaban. Eso hasta el día de hoy pasa, más en el interior quizás. Entonces yo creo que es una cuestión de que generacionalmente fue cambiando, pero que por ahí no cambió un poco, pero sigue sucediendo. O sea, es algo que en algún momento creemos o esperamos, las que somos un poco más grandes, que ese camino ya lo habíamos pasado o que iba a ser diferente, pero bueno, todavía falta bastante, me parece. Sí, concuerdo. Y Agus, aprovecho para preguntarte, cuando armábamos el programa, salió mucho el tema de esto de que socialmente se piensa que existen deportes para varón y deportes para mujer.
y nos ponemos a pensar qué es lo que define un deporte como de varón o de mujer, si es un tema puramente histórico, social, si hay algo específico en el deporte que haga que se piense que es para un u otro género, y más específicamente capaz, eh, ¿por qué pensás que el fútbol particularmente se considera para varones? Sí, bueno, eso es algo, son pensamientos que es de lo que estoy hablando, que hay que cambiarlos. Creo que es una cuestión también de un negocio que vende mucho más quizás el fútbol masculino hoy en día que el fútbol femenino, pero también es algo que con el tiempo tiene que ir cambiando. Por ejemplo, no sé, pasó con el hockey en un momento, con las leonas que no las conocían nadie, no las conocían o no eran tan conocidas, el deporte tampoco, y ellas solas, a base de esfuerzo, de entrenamiento, de dejar un montón de cosas de lado, se hicieron un camino, se hicieron campeonas de un montón de cosas, se hicieron conocidas, sponsors que pudieron conseguir. Entonces yo creo que es un proceso que en algún momento va a pasar con el fútbol femenino también. ¿Vos pensás, digamos, que puntualmente en el fútbol, que estos últimos años hubo muchos avances en el fútbol femenino, puntualmente acá en Argentina? ¿Qué tanto crees que influye el movimiento feminista actualmente, que está como en auge estos últimos años? Creo que fue muy importante. Creo que el feminismo nos salvó y nos va a salvar. Me parece bueno, que la movida que fue el año pasado, creo el año antepasado, hizo lo que el fútbol femenino hoy sea profesional o semiprofesional, porque yo no creo que cumpla con todos los requisitos de ser profesional, tampoco creo que el proceso se haga de un día para el otro, entonces creo que es semiprofesional, que faltan un montón de cosas, pero que el paso que se dio es muy importante para todo lo que viene, lo que tiene que venir después. Algo Y... que... dale, perdón. dale, Flor, dale. ¿Puedo ir? Estoy. Sí. No, que algo que también hablábamos mucho, no sé si compartís, que es lo que yo suelo ver, yo particularmente no juego, pero lo que suelo ver en amigos que juegan o en redes sociales, es como, ¿pensás que hay como cierto acto de rebeldía en el fútbol femenino? O sea, por lo menos en los inicios, cuando una, digamos, rompe un poco con esto de cuál deporte le toca, digamos. ¿Pensás que hay como algo de rebeldía ahí, como un che mamá, quiero jugar al fútbol? Y puede ser que también sea eso con la edad. Por ejemplo, a mí lo que me pasó desde chiquita es que, por un lado, mi papá sí me dejó jugar al fútbol, pero mi mamá no, y me dijo que si no hacía danza paralelamente, no podía jugar al fútbol. Entonces, bueno, yo tuve que hacer eso, tuve que hacer las dos cosas, Tenías que que, compensar. claro, que me duró muy poco tiempo, no sé si fue un acto de rebeldía o no, pero me duró muy poco tiempo y me quedé jugando al fútbol. Eh, pero sí puede ser, yo creo que tiene que ver más con la edad, en ese sentido. Además de las jugadoras, ¿hay otros roles que ocupen mujeres en el fútbol femenino? Me refiero a DTs, dirigentes sobre todo. Si existe eso o es solo algo medio de hombres todavía eso que no se llegó a No, y discutir. la verdad que existe, pero en muy poca medida. Es algo también a cambiar y a modificar el día de mañana. Y no solo la parte dirigencial, sino en la parte de directora técnica o preparadora física. Creo que eso es otro paso también importante. Más que nada acá en Argentina, porque quizás en Europa eso un poco cambia. Hay más preparación también, me parece. En ese sentido sí es diferente. Te quería preguntar, retomando lo que dijiste antes, vos dijiste que desde muy chica que jugás al fútbol. Primero, ¿a qué edad te diste cuenta o en cuándo fue que te diste cuenta que te querías dedicar a eso? Si bien dijiste que estás estudiando o estudiaste otra carrera, pero que querías dedicarte a eso profesionalmente. Y por otro lado, ¿cómo fue, o si es que hubo alguna diferencia respecto por ahí al entorno estando en Chaco y estando en Buenos Aires? O sea, porque qué sé yo, uno por ahí piensa que en Buenos Aires por ahí puede ser más fácil o qué sé yo, es como que está mejor visto, pero digo, te pregunto a ver cómo fue. Sí, igual creo que me di cuenta desde chica porque cuando entrenaba yo pensaba que a lo máximo que podía llegar era jugar en Europa, sin saber que quizás en Europa no era profesional o no era lo profesional que yo creía en ese momento.
También cuando la selección argentina iba a jugar a Chaco contra el seleccionado de Chaco, nosotras las veíamos como que ellas eran lo mejor que existía, que eran profesionales, y después te das cuenta que no, que solamente van a entrenar por un viático y tienen la misma vida que cualquiera. Entonces yo creo que bueno, llegar a Buenos Aires fue darme cuenta de todo eso, que no era quizás lo que nosotros en el interior pensábamos. Eh, pero sí, en ese sentido se vive mucho más libre, obviamente. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio no le contaba a mis compañeros que tenía que entrenar a la tarde futsal, sino que ponía una excusa o decía que tenía que hacer otra cosa porque me daba vergüenza, porque realmente o me cargaban o me decían algo entre todos, entonces era como que tenía que inventar algo. Y bueno, puede ser un poco por la edad y otro poco por lo que es Chaco o cómo eran las cosas en ese momento. Entonces sí creo que Buenos Aires era un poco más la libertad y que quizás estaba visto de otra forma el fútbol y estaba creciendo en ese momento. Qué bueno que te hayas sentido que en Buenos Aires es diferente, no sé, yo crecí acá y me pasó lo mismo que a vos, o sea, no, de vuelta, yo no me gusta mucho el tema del deporte en general, pero siempre estuvo esa de tipo, ay, las nenas quieren jugar, o incluso en el secundario, ay, quieren jugar al fútbol, ay, sos malísima, ay, no atrapas ninguna, era como que esa cuestión de reírse y al final te dan ganas de no jugar más, que también era Sí, lógico tal que cual. los pibes jugaban mejor que vos porque desde que nacieron les tiraron una pelota. Y entonces la lógica es que, qué sé yo, está bien, me puede costar más, pero no es porque no sea hábil. Y me parece que eso también es algo que se refuerza mucho, por lo menos en las redes, que es como que el fútbol femenino es de segunda, como que no es tan bueno como el masculino. Eh, entonces como que mucha gente dice, ay, no tienen público porque, no sé, esto es inferior, es más aburrido, escuché yo. Y es como, no sé qué pensás al respecto, pero es algo que yo escucho un montón. Sí, sí, es verdad, son comentarios que se escuchan y bueno, también es diferente el fútbol 11 con el futsal. Creo que el deporte que yo hago en este caso es mucho más dinámico. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo o no todo el mundo sabe cómo se juega o las reglas o por ahí no tiene tanta difusión como el fútbol 11, pero es mucho más dinámico, mucho más divertido. Creo que es otra cosa ver el futsal que ver el fútbol 11. Pero sí, eso que decís es verdad. Lo dicen por ahí, si te pones a ver cada nota que sube cualquier medio de la tele o de Facebook, Twitter, lo que sea, los comentarios son increíbles, o sea, no lo puedes leer. Pero bueno, creo que es una cuestión de educación también y de tiempo, de que en algún momento eso deje de pasar. Ujú. Antes dijiste, yo pensaba que en Europa iban a ser todos muy profesionales y quizás, lo dijiste con un tono de quizás no me encontré con todo el profesionalismo que esperaba. Eh, ¿qué tan alejados o qué tan cerca está Argentina con respecto al mundo en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino? Sí, eso me refería porque quizás las primeras veces que fui, a mí me habían prometido un montón de cosas que después no me cumplieron. Yo no tenía el sueldo que me habían dicho, en el momento que me habían dicho que me iban a pagar, o bueno, un montón de cosas que no me las cumplieron, entonces creo que en ese sentido no lo sentí profesional. Pero después sí, obviamente que allá vos solamente entrenás, te dan una casa, te dan la comida, te pagan un pasaje, bueno, tenés un sueldo, tenés un kinesiólogo, tenés cosas que quizás acá no tenés en los clubes. Te pasan a buscar para ir a entrenar, te traen a tu casa de nuevo, solamente tenés que entrenar y nada más, es lo único que tenés que hacer. Entonces, en ese sentido, se parece mucho más a lo que es el fútbol profesional, a lo que hacen los varones, por así decirlo, acá en Europa, en donde sea. Obviamente que los sueldos no se pueden comparar, no, es imposible compararlos, pero en ese sentido sí es mucho más profesional. Te quería preguntar cómo, acá en Argentina, entiendo que las jugadoras, no sé por ahí cómo es en el futsal, pero te puedo preguntar también, como que están organizadas, digamos, cuando para estas situaciones como hubo el año pasado, que ahora te vamos a preguntar un poquito más, eh, por cuestiones de reclamos, de la profesionalización, de luchas por la igualdad. ¿Cómo se organizan, digamos, cómo se centralizan todos los reclamos o las peticiones? ¿Cómo hacen? Acá en Argentina, Sí.
O en Europa Mira, también. claro, en Argentina yo no estoy muy al tanto, porque la verdad es que hace un montón que no juego acá, entonces no, solamente por lo que veo en redes sociales o hablo con algunas compañeras, pero si no, no estoy muy al tanto de cómo es el movimiento, solo en las noticias. Pero en Europa sí sé que tanto en Italia como en España hay una organización, o sea, ellas tienen, hay algunas que tenés que pagar por año tanta plata y ellos se encargan de hacerte la parte, si necesitas algo, necesitas tener un abogado, si no te cubren una lesión, lo que tenga que ver con la seguridad social. Creo que está mucho más organizado en ese sentido. No sé cómo se manejan en Argentina. Eh, Creo que fue algo más público, algo más de pelear y lo que necesitaban las chicas como derecho que una organización en sí. Algo que yo noté mucho también es que en los últimos años hubo como este revuelo, como vos decís, bastante público, de tipo un montón de jugadoras en las redes contando sus experiencias desde el lado del entrenamiento, que nada, el ejemplo que damos siempre es como que, bueno, a la selección masculina, poner igual la parte masculina, no tengo mucho vocabulario, le dan la mejor cancha y las pibas, bueno, que entrenen la cancha en construcción que está al lado, que no se usa hace, no sé, también tipo, qué sé yo, todo, los espacios, el financiamiento. eh, yo vi mucho de esto de que es muy como poco financiado o que hay bajo presupuesto y es algo por lo que noté que se tuvo que luchar un montón. Sí, obvio, sí, y creo que faltan un montón de cosas. Eso que decís de los entrenamientos de las canchas, lo vivimos siempre, pero también creo que tiene que haber una gestión de que la gente que esté atrás de un grupo de fútbol, de futsal, lo que sea, esté capacitada, tengan, no sé, los mismos cursos o que todos sean profesionales en lo que van a, porque no sé, quizás una chica de 12, 13 años que capaz está empezando a jugar futsal y necesita un tipo de entrenamiento que no lo puede dar cualquiera. Entonces creo que ahí también está la diferencia, porque eso es desde chica, que vas a entrenar de una manera, entonces te vas fogueando de una forma que te va a servir para el día de mañana y para que, obviamente, que el nivel crezca, que creo que en otros países pasa, en Brasil es así, desde chiquitas ellas juegan de una manera, entonces cuando llegan de grande a la selección siempre juegan de la misma manera, todas, es algo que está uniformado. Creo que ahí también debería haber algo que gestione eso. Te quería preguntar, relacionado a los sueldos, tanto acá en Argentina como en Europa, digamos que las futbolistas mujeres cobran menos por ahí que los hombres, digamos, como que se sabe eso, pero puntualmente por ahí, bueno, vos mismo lo dijiste que estudiaste otra carrera y por ahí los hombres es como que el futbolista se dedica a ser futbolista durante toda su carrera deportiva y en las mujeres es común que tengan como otro trabajo además del fútbol. Eh, Primero, ¿por qué? O sea, ¿qué crees que pasa con eso? Y si en Europa y en Argentina es igual. Sí, nosotras, otra de las cosas por las que luchábamos cuando jugaba acá en Argentina futsal era que nos ponían un partido un miércoles a las 10 de la noche en, por ejemplo, no sé, una cancha que se llama La Reja, que queda muy lejos, que no todas tienen auto para llegar. Vos jugabas un domingo o un miércoles a las 10 de la noche y al otro día tenías que ir a trabajar. Entonces, y la mayoría, eran muy pocas las que no trabajaban, casi ninguna te diré, sino las más chicas capaz. Pero bueno, sí hay que hacer algo paralelo. Creo que es porque, sí, los sueldos, por más que tengas un sueldo que puedas vivir y alquilar algo, en algún momento se te termina el fútbol y algo tenés que hacer, dejas de jugar. Eh, Después con la diferencia que hay con Europa en ese sentido es que los sueldos son un poco más altos. Nosotras podríamos jugar y nada más hacer solamente eso, entrenar dos veces por día, pero bueno, también el día de mañana se te termina, entonces uno quiere hacer algo para el día que dejes de jugar. Tengo muchas compañeras en Europa que también trabajan porque allá no le pagan a todas, quizás las que vienen de afuera, ya sea española, brasilera o argentina, tienen un sueldo mucho más alto de las jugadoras que son italianas. Hay algunas que solamente le pagan la nafta para ir a entrenar, entonces en eso se asemeja un poco a lo que es el fútbol o el futsal acá en Argentina.
pero sí hay una reglamentación de que cada jugadora del equipo tiene que tener un mínimo sueldo y tiene que tener un contrato con ese mínimo sueldo que está depositado en la federación, entonces por lo menos sabes que si te gusta jugar, algo, o sea, no va a salir de tu bolsillo quizás hasta la nafta, como acá, tipo íbamos a entrenar o los medios de transporte te los pagamos también. Así que en ese sentido creo que es la diferencia. Sí, porque aparte, que en el caso de los hombres, acá en Argentina, sobre todo los profesionales, no sé, que juegan en primera, los sueldos son altísimos. No es que simplemente son más altos que los de las mujeres, sino que, o sea, es increíble. Sí, es algo increíble. Sí, yo creo que hoy el sueldo, no sé cuánto debe cobrar una jugadora profesional de un equipo de los que más compite, de los primeros, ya sea Boca, La Guay, San Lorenzo, River, pero no creo que sea parecido a lo que cobra un jugador de, por ejemplo, la primera B o la primera B Metro. Entonces creo que el sueldo de la primera del femenino quizás sea algo parecido a la cuarta, quinta división de los varones y de los más chicos. Y en cuanto a lo demás, y en cuanto a... Porque si bien la plata es muy importante de lo que se vive, básicamente, hay como todas otras cosas atrás que tiene que haber para que un jugador o jugadora pueda jugar. Me refiero a atender las lesiones en el caso de que les pasen, coberturas médicas en general, licencia, etcétera. Todo eso, ¿cómo es en comparación a Argentina y Europa? O si hay algo de eso. Bueno, eso Argentina es lo que hoy en día con la profesionalización, las chicas tienen, no todas obviamente, pero las chicas tienen una obra social, tienen aportes y tienen dónde ir a atenderse. Nosotras en Europa, siempre que nos contratan, el club tiene una parte de fisiología, de fisioterapia, que trabajan con ellos, entonces nosotras cualquier cosa que nos pase, siempre vamos ahí a cualquier hora, o sea, están siempre pendientes de nosotras. Después también si nos pasa algo que no tenga nada que ver con el deporte, nos llevan los del club, o sea, ellos se hacen cargo de, más que nada de nosotras que somos las que somos de afuera y quizás no, allá no existe la obra social, pero tenés por ejemplo en Italia tenés la tésera sanitaria y con eso nosotros nos atendíamos y no teníamos ningún tipo de problema. Nosotros tenemos una sección en nuestro podcast que es el Observatorio de Redes, en el que agarramos algo que anda girando ahí por Twitter y lo comentamos. En este caso, no sé si Flor, no sé si te agarro desprevenida. No, tengo acá. ¿Tenés? Flor nos va a leer un tweet que encontramos que nos parece bastante interesante. Voy a leer 2 tweets. Uno es que va por este lado que estábamos hablando y que te quiero preguntar sobre esto, y bueno, voy a arrancar por este. Es un tweet que dice: es totalmente inviable el sueldo mínimo que piden en el fútbol femenino. No tienen público en los estadios ni audiencia suficiente, por lo tanto pocos beneficios y pocos patrocinadores. Esto es lo que pasa por querer meter el fútbol femenino con calzador a la gente. Bueno, más allá del final, nosotros dimos muchas vueltas charlando el tema sobre ese círculo vicioso de no les pagamos más porque no hay patrocinadores, no, porque la gente no lo ve, pero a su vez el hecho de no pagar más o de no financiar hace que la calidad baje. Y es como este círculo vicioso que muchas veces los clubes se agarran de eso para decir, bueno, la selección femenina cobra menos porque vende menos, ponele. Y te quería preguntar, en base a este tweet, ¿qué pensás vos, cómo pensás vos que se puede romper como este círculo que te contaba? Sí, es verdad que es un círculo. Por ejemplo, te cuento, nosotras en la selección de futsal, lo que hacemos es tratar de organizar eventos con las más chicas, entonces convocamos a las más chicas que vayan con sus padres, que nos hagan preguntas, así viene también algún medio de comunicación para atraer sponsor, para que quizás no es algo que deberíamos hacer nosotras, pero bueno, sabemos que es una forma de aportar al deporte, de que crezca de alguna manera, y yo creo que es esa la forma de tener sponsors, bueno, ahora el torneo se llama Rexona, entonces es una marca que se acercó al fútbol femenino, hay muchas chicas que tienen patrocinio de Nike, de Adidas, cosas que antes no sucedían, pero sí, es verdad que es un círculo. Yo creo que va a crecer en el momento que las pequeñas cosas que faltan se vayan modificando, como lo que yo te digo
de tener entrenadores que estén a la altura o que te puedan hacer crecer, porque también si querés en la selección, como pasó con el Mundial, después del Mundial, de que las chicas hicieron un buen papel sin apoyo, porque estaban sin apoyo, por más que se vengan entrenando, siempre fue así. Entonces creo que si ellas pudieron hacer un buen papel, entonces tuvieron visibilidad y de ahí se hicieron conocidas. Entonces hoy en día capaz una chica ve fútbol femenino y ve a una de las jugadoras de fútbol femenino y no capaz a un jugador. Entonces creo que la manera es esa, es tratar de visibilizarlo, de tener gente que tenga muchas ganas de trabajar, de crecer, de acompañar al fútbol femenino. Y bueno, no tanto la gente que comenta por internet, pero bueno, eso va a pasar siempre. Va a pasar en el masculino, en el femenino, en cualquier lado, eso sí. Sí, obvio. Y para pegar el otro tweet es algo muy raro, de lo que yo no tenía idea, capaz vos sabes más, que dice: el embarazo ya no es lesión en el fútbol femenino profesional. La AFA confirma que las jugadoras conservarán su empleo y remuneración durante ese plazo. Me sorprendió mucho porque no sabía que se consideraba una lesión el embarazo, y mucho menos que no les pagaban. O sea, en cualquier laburo te pagan, bueno, cualquier laburo más o menos. Bueno, sí, eso yo creo que cambió con el tema de la profesionalización y con los contratos que firmaron. Creo que habrán puesto una cláusula que tenga que ver con el embarazo, pero obviamente que antes de eso no pasaba. Tengo compañeras que se han quedado embarazadas y solamente dejaron de entrenar, obviamente que le dejaron de pagar, por ahí sí te lesionabas, si no podías entrenar también te dejaban de pagar. Si yo te digo a dejar de pagar, es un viático que te dejan de pagar, que quizás te alcanzaba solamente para tomarte un colectivo, ir a entrenar y nada más. Entonces, sí, es muy importante que hayan puesto, o que sea así, para una jugadora. Es tremendo, aparte, o sea, simbólicamente que consideren del embarazo una lesión, o sea, son un reglamento me parece muy fuerte. Nos quedamos muy impactados cuando lo vimos. Te quería preguntar también por otro lado, el tema del periodismo deportivo, polémico, tanto acá en Argentina como en Europa, desde tu experiencia, qué sé yo, acá en Argentina cada uno tendrá su opinión sobre el periodismo deportivo, puntualmente de fútbol. Si viste alguna diferencia por ahí a partir de la profesionalización, cómo trata el tema del periodismo deportivo del fútbol femenino, o quizás lo empezó a tratar a partir de ese momento, y cómo es en Europa también. Sí, creo que creció un poco más la difusión después de la profesionalización. El tema es que los medios, que por ahí son partidarios, son muy chiquititos, de gente que tiene ganas de hacerlo, no tienen los medios para cubrir si hay 4 o 5 partidos que se juegan en el mismo momento. Entonces yo creo que, y tampoco es que ellos cobran por hacerlo. Creo que no hay un medio que sea puro y exclusivo de fútbol femenino, ya sea futsal o ya sea de 11, que cobre por hacer ese trabajo. Lo que pasa con Italia, por ejemplo, es que ellos pusieron una ley hace poco que cada equipo de la primera A tiene que tener todos los partidos por streaming, sí o sí. Eso fue el año pasado, y después el próximo año lo tenían que poner con un comentarista. Entonces eso hace que los partidos estén siempre televisados y que vos, si lo querés ver, si el equipo lo quiere ver porque el fin de semana que viene se tiene que enfrentar contra alguien, tener el partido donde lo pueda analizar. O sea, son cosas que es una organización que está bien hecho, que no es tan complicado hacerlo quizás. ¿Qué es lo que sentís que falta para que el fútbol femenino termine de profesionalizarse y de que llegue al mismo nivel que el masculino, ¿no? Que deberían de estar al mismo nivel? ¿Qué falta para que pase eso? Creo que falta un montón de tiempo, un montón de cosas. Creo que es un buen camino lo que hizo el feminismo en todo el mundo, en todos en realidad. Pero creo que falta apoyo de sponsors, que las chicas no tengan que a veces dejar el colegio o dejar el trabajo para poder ir a entrenar. Creo que falta eso, que sea un poco más, que tengan otro tipo de apoyo, no solamente las ganas de representar un club importante o de representar a la selección. ¿Sentís que estuvo cambiando en esos años y que va a cambiar? Sí, yo creo que sí. Creo que la profesionalización fue como un paso importante, pero no completo, porque
que hayan puesto que por equipo tengas 8 contratos profesionales cuando un equipo tiene mínimo o debería tener mínimo 22 jugadoras. Entonces eso no es ser profesional, sino semiprofesional. Pero bueno, si no existía eso era mucho peor, entonces creo que fue muy importante, pero que no se puede cambiar de un día para el otro. Entonces creo que tiene que ir de a poco, que por eso es un proceso. ¿Y Yo qué quiero opinas? cambiar de tema, No, pero no quiero. dale. Ah, está bien, no, porque voy a cambiar de tema, así que sacate No, la no, duda. yo también. Dale, nomás. Bueno, listo, lo cambio. Ya está, ya tuviste tu oportunidad. Agos, yo te quería preguntar un poco por los valores del fútbol femenino, porque yo lo que veo mucho, lo que noto mucho es que hay una, no sé cómo decirlo, pero hay un reclamo común, esto de que siento que una termina el partido y más allá de que el otro equipo, la jugadora del otro equipo fue como tu enemiga en el partido, no sé cómo decirlo, tu competencia, siento que hay algo como que las une más allá del partido y que es como esta especie de sororidad de tipo, bueno, pasamos por lo mismo, yo sé lo que te costó llegar a jugar acá y sé lo que me costó a mí, y siento que esa idea también hace que el fútbol femenino tenga un montón de valores y se ponga al hombro un montón de luchas. Nada, lo vemos en los cantos yo estuve viendo en YouTube, los cantos que se cantan en la cancha del fútbol femenino, que están bárbaros. Y te quería preguntar por qué pensás que se da esto de que el valor femenino tenga valores tan lindos y tan buenos, digamos. Sí, igual creo que tiene que ver con eso que decís vos de la sororidad que tenemos entre todas, porque sabemos que quizás te pueden dar un poquito más, un poquito menos, pero que todas estamos en la misma. Creo que el fútbol femenino, como viene tan de abajo y como es algo tan luchado, tan peleado, por ejemplo, yo cuando jugaba en Chaco, nosotras para pagar el árbitro, la cancha, la ambulancia o el médico, teníamos que hacer o pollos o empanadas. Entonces, cuando algo es mucho más a pulmón o cuando tenés que hacer un montón de cosas, creo que el valor de lo que estás haciendo o de los logros que tenés es mucho más importante, que quizás no me pasaba eso en Italia, porque en Italia vos tenés un contrato y es mucho más como un trabajo, o sea, vos te levantabas, tenías que ir a un restaurante a comer con todas tus compañeras, comías, te ibas a jugar, y todas jugaban siempre igual, no tenías, por ahí no te sentías bien o mal, no es tan sentimental como si realmente el esfuerzo es tuyo. Creo que por eso más que nada es la diferencia. Y como decía Flor también, te quería preguntar un poco más por el tema de las canciones de cancha, que creo que es como todo un tema eh, que el fútbol femenino tiene como letras copadas y el mensaje que dan es muy copado, el cancionero de cancha. El masculino, por ahí no tanto. Eh, Eso, claro, eso, digamos, tiene como todo un mismo origen, como que no es casualidad, no creo que sea casualidad también que esto de lo que mencionabas recién, de la sororidad y el compañerismo, como que están todas en la misma, digamos, por la causa. Sí, obvio, tiene que ver con eso. Mira, yo me acuerdo que cuando empecé a jugar en Racing éramos muy unidas, era un grupo muy unido, que había 3 o 4 chicas que eran las más chicas en ese momento, hacían muchas canciones y que tenían que ver con cosas que vivíamos nosotras yendo a comer o cómo era el grupo unido. Que había una que me acuerdo que decía, llegué a Racing con mi bolsito, botines, medias y un pantalón. Era súper humilde, pero estaba buenísima la canción, entonces nosotros la cantábamos siempre antes de jugar, cuando íbamos a comer. Creo que tiene que ver con eso, con cómo lo vivimos nosotras y cómo quizás lo vive un jugador profesional que nada, llevan un bolsito así de chiquitito donde tienen un perfume seguramente, llegan, juegan, se duchan, le dan todo y se van a su casa, que tienen la comida lista, y bueno, son formas diferentes. Medio hablando de otra cosa, pero hablando de lo mismo, te quiero llevar un poco a otro tema, que es que, ¿por qué sentís que quizás las orientaciones sexuales diversas en el fútbol femenino están mucho más permitidas que en el masculino? No existen jugadores gays, o sea, deben existir seguramente, pero ninguno lo hace públicamente y nunca se dio un caso, y en cambio en el fútbol femenino está como mucho más permitido y es como mucho menos un crimen, quizás. Sí, obvio, en el fútbol masculino de eso no se habla, pero además tiene que ver con cómo viven, no sé si vas a la cancha, ellos cuando tienen que
que tratar mal a alguien lo tratan de homosexual, de gay, de puto, perdón la palabra, ¿no? Pero como que es algo mal visto ya desde ahí. Entonces, es el machismo que se vive en el fútbol, creo yo. Que no quiere decir que no exista en el fútbol femenino, porque si vos vas a una cancha también escuchás cosas increíbles y barbaridades, pero bueno, tiene que ver más con una educación y con cómo se vive el fútbol masculino. Claro. ¿Gaby, querés decir algo? No. Te quería preguntar cómo, retomando lo que decía Gaby, sobre la diversidad, digamos, sobre todo la diversidad sexual en el fútbol, digamos que en el fútbol femenino es como más inclusivo que el masculino, desde sus jugadoras hasta como que, no sé, estaba más aceptado, más como naturalizado todo. Pero eso también fue una cuestión de tiempo, porque no fue siempre así. Desde chica yo no era algo normal. En su momento yo me acuerdo que mi papá cuando era chiquita, cuando empecé a jugar en Chaco, tenía 14 años, y le habían dicho, uno de los que me había llevado ahí le dijo, mirá que hay muchas jugadoras que son lesbianas, tened cuidado. Entonces mi papá, desde que yo llegaba, me acompañaba, después me iba a buscar. Bueno, esas son cosas que fueron cambiando. Hoy en día mi papá no piensa así, todo lo contrario. Entonces creo que es algo también que fue cambiando, generacional. Pero, por ejemplo, te lo comparo con Italia, que yo tengo compañeras que tienen 35 años, que están quizás de novia con una chica hace 10, 15 años, y la familia no sabe, y ya tienen 30, 32, 35 años. Entonces, es una cuestión de cómo lo vive cada uno también, y generacional, y cómo fueron cambiando las cosas. Pero sí es verdad que en el fútbol femenino nosotras lo vivimos de otra manera, gracias a Dios. ¿Y hay personas trans en el fútbol femenino? Porque el fútbol masculino sabemos que no, si ni siquiera aceptan la homosexualidad, mucho menos van a aceptar eso. ¿Pero hay mujeres trans dentro del fútbol femenino, por ejemplo? Y hace poco salió una nota que yo cuando estaba en Europa lo vi, de una chica que se llama Mara, que estaba luchando por jugar en un equipo de femenino de la primera, pero es el único caso que yo conozco. Sé que hay otra chica también en Chaco Forever, que lo leí, compañeras mías compartieron eso, pero son los únicos 2 casos que yo conozco, que no sé si pueden jugar, si las dejaron jugar o cómo están en ese sentido. Uh-huh. Por mi parte voy a hacer la última pregunta, si alguno después quiere hacer otra pregunta lo puede hacer, no voy a terminar yo con esto, pero me gustaría, ya que hablamos tanto de que quizás el fútbol masculino tiene como todas las cosas más resueltas y quizás mejores cosas, me gustaría que nos digas qué cosa puede aprender el fútbol masculino del fútbol femenino. Creo que puedo aprender todo esto que estuvimos hablando, de solidarizarse con el otro, de tratar de ser más inclusivo. Siempre los temas de homofobia, de xenofobia, vienen del fútbol masculino, de algo que pasa en el fútbol masculino, esas son las noticias a veces. Entonces yo creo que puede, pero que también tiene que ver con una cuestión de educación, de por ahí los chicos cuando empiezan a entrenar, cuando empiezan en las inferiores, para llegar a un club de primera vos tenés que dedicarle mucho tiempo y muchos dejan el colegio, entonces es una cuestión de educación también. Si vos desde chico no tenés una educación, por ahí después tu forma de actuar, tu forma de la violencia que se vive en el fútbol masculino, creo que todas esas cosas podrían aprenderlo, no se puede implementar. Sí, concuerdo totalmente. Todos los valores, todo. Y yo ahora tengo una última pregunta antes que cerramos, que era, ¿qué rol tiene tu familia en tu carrera internacional? Como, debe doler que vas viajando en todo el mundo y estás ahí tan lejos, y quería preguntarte cómo sentís su apoyo. Yo creo que tiene un rol fundamental. Desde chica yo, cuando me vine a Buenos Aires, me vine sola, cuando me fui a Europa también, y cuando fui a Europa la primera vez tenía 18, 19 años, era muy chica. Después todos los años, bueno, ya iba creciendo un poco más, ellos tuvieron la posibilidad, gracias a Dios, de ir a visitarme, de hacerse ese viaje para pasar conmigo las fiestas o lo que sea. Entonces es un rol muy importante, están pendientes todo el tiempo. Por ejemplo, ahora que
que todavía no cerré dónde voy a jugar, están todos los días llamándome para ver si tengo noticias, hablé con el presidente del club, y bueno, creo que es un rol muy importante. Y toda la gente que tuve al lado en este tiempo, no solamente mi familia. Seguro deberán estar felices bueno, orgullosos que vas a España, ¿no? Y ahora están contentos porque es un país que no lo conocen tanto, entonces siempre estuve en Italia, para mí también es rarísimo ahora ir a jugar a España, pero es una cosa que lo quería hacer porque es uno de los mejores futsal del mundo, entonces ya terminando mi carrera o ya en una etapa en donde no soy tan chica, creo que era algo que lo quería hacer, y jugar en un equipo de la primera de España para mí es importante. Además estoy por hacer con el curso de técnica que son 3 niveles y lo voy a empezar este año, así que creo que es muy importante. Wow, qué increíble. Bueno, gracias por participar y por tu tiempo y tu buena onda. Y bueno, como dijiste que ya te vas a Nueva Europa, obvio que te deseamos lo mejor del mundo y esperamos tener muchas noticias sobre vos y tu carrera, ya que seguro vas a seguir causando mucho orgullo a los argentinos y argentinas. Por favor, si tienes ganas, déjanos una red social donde personas pueden seguirte. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, por ser parte de la diversidad. Me gusta hablar siempre de estos temas, que no sea una charla tan común como las que hacemos siempre, hablando de algún equipo o del COVID, que ya todo el mundo supongo que está cansado. Así que me gusta esto de la diversidad, hablar un poco del machismo, del fútbol femenino, del futsal, que quizás no es tan conocido como el fútbol 11. Así que bueno, les agradezco a ustedes y les dejo mi Instagram si quieren, @Agostina Chiesa. Así que nada, te agradezco un montón. Bueno, gracias. A vos, yo también aprovecho para dejar las redes de la Fundación. Nos pueden encontrar en Facebook, que es Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, @fundencontrarse, página web en ladiversidad.org.ar y el mail info@enladiversidad.org.ar. Bueno, muchas Así gracias. bueno, muchas gracias a vos y hasta la próxima.